Bienvenidos, queridos amigos, a este nuevo video en el que les contaré una historia de fe, milagros y esperanza, la historia de cómo la Virgen María se apareció en un pequeño pueblo de Francia y dejó un mensaje que aún resuena en el corazón de los creyentes. Hoy hablaremos de la Virgen de Lourdes, de sus apariciones a una niña humilde, de la fuente milagrosa que brotó en la gruta de Massabielle y de los incontables milagros que han ocurrido desde entonces. Pónganse cómodos, prepárense para un viaje en el tiempo y abran su corazón, porque esta historia cambiará su forma de ver el amor de Dios y la intercesión de nuestra Madre Santísima. Nos trasladamos al año 1858, en un pequeño pueblo llamado Lourdes, en Francia. Allí vivía Bernardita Soubirous, una niña de 14 años de familia muy pobre. Era delgada, enfermiza, sufría asma y apenas sabía leer y escribir. Sin embargo, había algo en ella que la hacía especial: su pureza de corazón y su amor profundo por Dios. Su familia vivía en condiciones muy humildes, en una antigua prisión abandonada, y muchas veces no tenían que comer. Pero a pesar de estas dificultades, Bernardita no se quejaba, no perdía la fe y siempre tenía en su corazón una inmensa confianza en Dios. Un día, el 11 de febrero de 1858, su vida cambiaría para siempre. Ese día, Bernardita salió con su hermana y una amiga a recoger leña cerca de la cueva de Massabielle, a orillas del río Gave. Mientras sus compañeras cruzaban el agua helada, Bernardita, que era frágil y enfermiza, se quedó atrás. De repente, escuchó un ruido fuerte, como un viento huracanado, pero los árboles no se movían. Levantó la mirada y vio algo que jamás olvidaría. En la entrada de la cueva, sobre una roca, había una señora vestida de blanco, con un manto del mismo color, un cinturón azul en la cintura y una rosa dorada en cada pie. Su rostro era hermoso, lleno de dulzura, con una mirada que transmitía una paz indescriptible. Bernardita quedó paralizada. Intentó persignarse, pero no pudo mover la mano. La señora entonces hizo la señal de la cruz, y en ese momento, Bernardita sintió una paz inmensa y pudo también hacerla. Cayó de rodillas y comenzó a rezar el rosario. La señora la acompañó, moviendo las cuentas del rosario entre sus manos, pero sin pronunciar palabra. Cuando terminaron la oración, la visión desapareció. Bernardita corrió a contarle a su madre, pero nadie le creyó. ¿Cómo una niña pobre y enferma iba a ver a la Virgen? Pensaron que era imaginación o un sueño. Sin embargo, en su corazón, Bernardita sabía que la señora volvería. Y así fue. A partir de ese momento, Bernardita acudió a la gruta todos los días. Cada aparición atraía a más personas, curiosas por lo que estaba sucediendo. Algunos se burlaban de ella, otros creían en sus palabras y la acompañaban en oración. Pero no faltaban los incrédulos que pensaban que todo era un engaño o una locura. Sin embargo, Bernardita seguía obediente, con la humildad de una niña que simplemente hace lo que le piden. El 25 de febrero, la Virgen le dio una instrucción extraña: ve y bebe del manantial, y lávate en él. Bernardita miró alrededor, pero no había ningún manantial. Confundida, pero obediente, comenzó a cavar en la tierra con sus propias manos. Al principio, solo encontró barro. La gente que la observaba se reía y murmuraba: «¿Está loca? ¿Qué está haciendo?». Pero Bernardita no dudó. Siguió cavando, y de repente, un pequeño hilo de agua comenzó a brotar. Al día siguiente, el agua seguía fluyendo, y en pocos días, se convirtió en un manantial cristalino y puro. La gente empezó a beber de esa agua, y pronto ocurrieron cosas sorprendentes. No pasó mucho tiempo antes de que la noticia del agua milagrosa se expandiera por todo el pueblo. El primer milagro documentado ocurrió casi de inmediato. Un hombre llamado Louis Bouriet, que había perdido la vista en un ojo debido a un accidente en la mina, lavó su ojo con el agua del manantial y recuperó la vista completamente. Poco después, una madre desesperada llevó a su hijo recién nacido, que estaba al borde de la muerte. El bebé tenía fiebre altísima,
su piel estaba morada, y los médicos le habían dicho que no había esperanza. La madre lo sumergió en el agua, y milagrosamente, la fiebre desapareció y el bebé se recuperó. Estos fueron solo los primeros de miles de milagros que ocurrirían en Lourdes a lo largo de los años. A medida que las apariciones continuaban, la presión sobre Bernardita crecía. Las autoridades la interrogaban, los sacerdotes dudaban y muchos la atacaban, diciendo que mentía o que estaba loca. Pero la niña nunca se contradijo. Siempre relataba la misma historia, con la misma sencillez y convicción. El 25 de marzo de 1858, Bernardita, obedeciendo la petición del párroco, pidió a la Virgen que le dijera su nombre. La Virgen sonrió y no respondió. Insistió una segunda vez, y tampoco hubo respuesta. Finalmente, en la tercera petición, la Virgen juntó sus manos, levantó los ojos al cielo y con una expresión solemne dijo: «Yo soy la Inmaculada Concepción». Bernardita no entendió el significado de esas palabras. Corrió al pueblo y repitió la frase sin saber qué quería decir. Cuando el párroco escuchó, quedó atónito. 4 años antes, el Papa Pío IX había declarado el dogma de la Inmaculada Concepción, que afirma que la Virgen María fue concebida sin pecado original. Era imposible que una niña pobre e ignorante conociera este término teológico. Esto fue una prueba contundente de que realmente había visto a la Virgen. Las apariciones terminaron el 16 de julio de 1858. La Virgen nunca volvió a aparecerse a Bernardita. A pesar de la fama que ganó, la niña nunca buscó protagonismo. Al contrario, vivió en la humildad, sin querer llamar la atención. Ingresó a la vida religiosa en el convento de Nevers y pasó sus últimos años en oración y servicio. Sufrió muchas enfermedades, pero siempre aceptó su dolor con serenidad y amor a Dios. El 16 de abril de 1879, a los 35 años, partió al encuentro con la Virgen que había visto en la gruta de Lourdes. Años después, cuando su cuerpo fue exhumado, se encontró incorrupto, como si no hubiera pasado el tiempo. Hoy, su cuerpo descansa en el convento de Nevers y se mantiene sin signos de descomposición. Hoy, Lourdes es uno de los santuarios marianos más visitados del mundo. Millones de peregrinos viajan cada año para visitar la gruta donde se apareció la Virgen, rezar, bañarse en el agua del manantial y pedir milagros. Desde entonces, más de 7.000 casos de curaciones inexplicables han sido registrados, aunque solo 70 han sido reconocidos oficialmente por la Iglesia como milagros. La Virgen de Lourdes nos dejó un mensaje claro: la oración y la penitencia son poderosas y pueden cambiar el mundo. Dios elige a los humildes y sencillos para grandes misiones, y la verdadera felicidad no está en este mundo, sino en el cielo. Que la Virgen de Lourdes los bendiga y los cubra con su manto. Nos vemos en el próximo video.